Listo, amiga. Puedes empezar. Buen día, mi nombre es Natalia Flores y mi compañera es Camila Piñeros. Hoy vamos a presentar el reto número 2 grupal. Escogimos el ambiente, el escenario D, que es del área de Ciencias Sociales, grado 11, media vocacional. El OA, objetivo de aprendizaje, es analizar causas y consecuencias del conflicto armado colombiano desde múltiples perspectivas. La restricción del diseño es que la evaluación no puede ser un examen escrito tradicional, sino que debe proponer una forma alternativa alineada con el OA. Y el reto de profundización es cómo garantizan que la evaluación alternativa mide el pensamiento crítico y no solo la creatividad. Listo, con base a esto, entonces tenemos la estructura de la clase. Empezamos con el momento, tenemos varios momentos, entonces tenemos momento de apertura, desarrollo y cierre, además del material y la evaluación. Esto lo dividimos en diferentes momentos durante la clase. Tenemos que la apertura consta de 15 minutos, va a ser una activación de saberes previos mediante preguntas orientadoras, lluvia de ideas, análisis de imágenes y demás. Después tenemos el desarrollo de 50 minutos. Es una estrategia ABP, es basada en aprendizaje, basado en problemas y análisis de caso. Entonces van a trabajar en grupos investigando causas y consecuencias del conflicto desde múltiples entornos y demás. Luego tenemos el cierre, que es de 15 minutos. Es una reflexión grupal e individual sobre los aprendizajes construidos. Se realiza mediante una retroalimentación con preguntas críticas y conclusiones. Ya tenemos en la segunda parte lo que vamos, el material que vamos a usar, va a ser durante toda la clase, va a ser un video introductorio, imágenes históricas, noticias, testimonios, fragmentos de informes de la Comisión de la Verdad, cartulinas, marcadores, computador y demás. Y por último tenemos la evaluación, dura 10 minutos, es una evaluación alternativa mediante un panel de discusión y reflexión escrita individual. Tener en cuenta que esta estructura la generamos con un prompt que más adelante lo podrán visualizar. Va a ser fue un prompt que hicimos y ChatGPT pues nos dio como toda esta estructura de la clase. Entonces, tenemos los componentes, tenemos la apertura, que son de 15 minutos, como anteriormente se nombró. El docente proyecta imágenes y frases relacionadas con el conflicto armado, esto para darle un contexto a los estudiantes, para activar saberes previos mediante preguntas orientadoras sobre causas, consecuencias y pues demás, digamos que actores involucrados en este conflicto. Después de estos 15 minutos tenemos el desarrollo de 50 minutos. Bueno, luego seguimos con el desarrollo. El desarrollo tiene una duración de 50 minutos. Entonces, el docente inicia pues prácticamente con una explicación guiada, usando los diferentes materiales como las imágenes. También explica cuáles son las causas y consecuencias del conflicto armado en Colombia, utilizando casos de estudio, ejemplos reales del contexto nacional de Colombia, como el desplazamiento forzado. También habla acerca de la violencia en zonas rurales del país, cómo la desigualdad social y el narcotráfico y la presencia de grupos armados afectan. También el docente explica de manera creativa las perspectivas, incluyendo la visión pues, de las víctimas, los campesinos, las comunidades indígenas, las fuerzas públicas y excombatientes. Luego de eso, se realiza una práctica guiada en la que los estudiantes forman grupos, analizan testimonios, analizan estudios de caso, noticias o fragmentos de los informes relacionados pues con el tema que es el conflicto armado. Listo. Después de esto tenemos el cierre de 15 minutos. Nuestra idea o estrategia es realizar una socialización breve de las principales causas, conclusiones construidas durante la clase, resaltando pues el conflicto armado colombiano, como posee múltiples causas y consecuencias que afectan de manera diferente a diversos grupos sociales. Posteriormente a esto se desarrollará una pregunta metacognitiva durante 2 minutos. Esta sería, en este caso, cómo cambió o se amplió mi forma de comprender el conflicto armado colombiano después de escuchar diferentes perspectivas. Esto para poder tener la opinión del estudiante y poder hacer un cierre general como a toda la clase o a toda la estructura de la clase que se generó y se implementó.
Después de este cierre, tenemos entonces el material. Bueno, el material que implementamos es pues inicialmente un video introductorio, entonces podemos usar como pequeños fragmentos del documental Pequeñas Voces del 2010, que es una película interactiva que explica el conflicto armado de manera didáctica, varias imágenes, noticias, testimonios y principalmente vamos a usar una guía interactiva para los estudiantes, entonces en el cual contiene el objetivo del aprendizaje, que son las múltiples perspectivas, los conceptos claves que puede tener en cuenta el estudiante, un contexto breve, que es el desplazamiento forzado, la pérdida de vidas y familiares, pérdida de tierras y bienes, afectaciones psicológicas y sociales, impactos en el ambiente y comunidades. Entonces, eso es lo que el estudiante debe tener en cuenta para resolver la guía. Entonces, la actividad guiada es que primero tiene que leer y analizar diferentes fuentes, que son los testimonios de una víctima, perspectivas de la fuerza pública y las voces de una comunidad campesina. Y luego en el paso 2 tiene que analizar y comparar completando la tabla con la información encontrada en las fuentes, como por ejemplo desde qué perspectiva habla, cuáles son las causas que menciona y cuáles son las causas y consecuencias que se mencionan en la noticia. Paso 3, pues reflexionar y argumentar, pues qué causas de conflicto armado se repiten, qué diferencias se encuentran entre ellas, porque es importante, pues, analizar el conflicto desde varias perspectivas y qué solución crees que podrían ayudar a transformar esta realidad. Y finalmente, pues, mis notas, el estudiante ahí puede anotar su reflexión personal. Vale, después de esto tenemos la evaluación que va a durar 10 minutos. Es una evaluación sumativa, es una estrategia de evaluación alternativa, va a ser un panel de memoria y análisis crítico. Los estudiantes organizados en grupos participarán en un panel de discusión donde representarán diferentes perspectivas relacionadas con el conflicto armado colombiano. Serán entonces víctimas, campesinos, Estado, fuerza pública, comunidades indígenas y demás. Esto con el fin de saber la perspectiva o cómo abordarían los estudiantes cada, digamos que cada contexto. Si son víctimas, cómo le abordan, si son campesinos, cómo le abordarían. Cada grupo deberá explicar causas y consecuencias, utilizar evidencias, argumentar sus ideas críticamente y responder preguntas del docente. La evaluación se centrará en el análisis, la argumentación y el pensamiento crítico, evitando un examen crítico escrito tradicional, sino que la idea es que se genere un debate entre los estudiantes. Acá encontramos pues la evidencia de los prompts que nosotros utilizamos con la inteligencia artificial ChatGPT. Entonces, diseñar una apertura, un cierre, desarrollo. Entonces ahí pues pusimos de manera detallada los detalles que quisimos poner para la presentación. Y finalmente tenemos la reflexión crítica grupal. Entonces analizamos lo que nos dio la IA. Entonces, por ejemplo, la alineación con el OA nos dice que es un nivel alto, que la clase mantiene una relación directa y constante. Lo mismo con el cumplimiento de la restricción. Entonces, la propuesta cumple adecuadamente con la restricción escrita tradicional, plantea una evaluación auténtica. Con la coherencia entre momentos es un nivel alto porque existe una secuencia lógica y progresiva. Y viabilidad en el aula, entonces está a nivel medio alto porque la propuesta es viable para el contexto y para la población que es grado 11. Las correcciones que nosotros realizamos, pues de acuerdo a lo que nos dio ChatGPT, adecuamos y adaptamos esta información y este material para estudiantes de grado 11. Entonces se incorporaron preguntas desde perspectivas para fortalecer el pensamiento crítico, se ajustó la evaluación a alternativas porque se incluyó una reflexión individual y finalmente se reorganizó el desarrollo integrado, la guía, dentro del trabajo grupal. Delimitar entre los tiempos que queríamos, ya que la clase debería durar 90 minutos en total. Entonces, esta fue pues nuestra clase del reto número 2 grupal. Muchas gracias. Gracias.